Aimee Semple McPherson, mujer de la Providencia. Alguien seguramente la ha visto marchando por la calle principal, desde la barbería y el banco, una mujer muy joven con un vestido blanco, que llevaba una silla. De pie sobre la silla, levantó sus largas manos hacia el cielo, como pidiendo ayuda, y no hizo nada. Cerró sus grandes ojos y se quedó allí, con los brazos extendidos, como una estatua de mármol. Aún teniendo los ojos cerrados, Aimee podía sentir la presencia de la gente que la rodeaba cuando llegó a las 50 personas, con la boca abierta, o silbándola. La joven abrió los ojos y miró a su alrededor. «Gente», gritó, saltando de la silla, «vengan, síganme, pronto». Tomó la silla con el brazo y se abrió camino entre la gente, corriendo calle abajo por donde había venido por la calle principal. La gente la siguió, primero los niños, después los hombres y las mujeres. La siguieron hasta la puerta abierta de la obra misionera Victoria. Había apenas suficiente lugar para que se sentaran todos. «Cierren la puerta», susurró Aimee al oído de Lugier. «Cierren la puerta con llave y déjenla cerrada hasta que yo termine». Aimee Semple McPherson ha sido descrita como una mujer nacida antes de su tiempo. En realidad, Aimee fue una pionera espiritual que preparó el camino para el resto de nosotros y debería ser considerada en gran parte responsable de la manera en que demostramos el cristianismo en la actualidad. Aimee desafió todas las probabilidades. La historia de su vida la muestra como una mujer dramática y llena de vida. No había nada débil en ella. Para ella, un desafío era un juego justo que debía ser aceptado y conquistado. Se subió a la ola de los medios masivos, y llegó a dirigir su curso. Si la publicidad parecía negativa, ella la exageraba aún más, sonriendo mientras lo hacía. Si todos le advertían que no hiciera algo, ella seguramente lo hacía, negándose a inclinarse ante el miedo. En realidad, no había nada que fuera demasiado extremo para ella. Fuera lo que fuese necesario para captar a la gente, Aimee lo hacía. Ella se sentaba con publicanos y prostitutas, y se mostraba en lugares donde un cristiano común habría temido ser visto. Los pobres, los comunes, los ricos, todos la amaban por eso, y aparecían en sus reuniones de a miles. Pero por supuesto, los religiosos la odiaban. Cuando la política denominacional aparentemente obstaculizaba y hería a tantos ministros, Aimee raramente le dedicaba un pensamiento. Demolió la reclusión y la estrechez religiosa, y casi podría decirse que tenía lástima de aquellos que eran controlados por su poder. Aimee se lanzó a construir un ministerio tan vasto y grande, que hasta venían de Hollywood a observarlo y tomar nota. En un tiempo en que las mujeres eran solo reconocidas como elementos accesorios en el ministerio, Aimee construyó Angelus Temple para darles participación. El templo fue construido y dedicado durante la época de la Gran Depresión, y era un edificio muy elaborado con capacidad para 5.000 personas sentadas. Cuando el edificio comenzó a llenarse 3 veces cada domingo, Aimee fue aún más lejos. Construyó la primera estación de radio cristiana en el mundo, y fundó una de las denominaciones de más rápido crecimiento en la actualidad. Aimee vivió durante el pico del movimiento pentecostal con todas sus reglas religiosas, cuando las mujeres en general no eran aceptadas en el ministerio, y para empeorar las cosas según el punto de vista de los ministros de su época, era divorciada. Nace una nueva generación. Su vida comenzó en medio de controversias y escándalos. Sus padres fueron James Morgan y Mildred Minnie Kennedy. Nació el 9 de octubre de 1890, cerca de Salford, en Ontario, Canadá. Aimee Elizabeth Kennedy fue la única hija de James y Mildred, y creció en una ciudad que hervía de chismes concernientes a las circunstancias en que ella había nacido. Su padre, de 50 años de edad, se había casado con su madre, Minnie, cuando ésta tenía solo 15. Antes de casarse, Minnie, que era huérfana, había sido una fiel obrera del Ejército de Salvación. Sintiendo el llamado al ministerio, Minnie evangelizaba día y noche en las ciudades de Ontario. Un día leyó en el periódico que la familia Kennedy necesitaba una enfermera permanente para cuidar de la señora de la casa, que estaba muy enferma. Aceptó el puesto y se mudó a vivir con la familia, dejando a un lado su ministerio. Después de la muerte de la señora Kennedy, Minnie continuó en el hogar. No mucho después, el señor de la casa le pidió que se casara con él. Los chismes inundaron la ciudad, pero James Kennedy simplemente los dejó hablar. Al día siguiente después de su matrimonio, Minnie se puso de rodillas y oró, confesando que había fallado en su llamado al ministerio, y pidiendo el perdón de Dios. Entonces dijo: «Si solo escuchas mi oración, como escuchaste la oración de Ana en tiempos antiguos, y me das una niñita, yo la entregaré sin reservas a tu servicio,
para que ella pueda predicar la palabra que yo debería haber predicado, que llene el lugar que yo debería haber llenado, y viva la vida que yo debería haber vivido en tu servicio. Oh, Señor, escúchame, y respóndeme. Pronto Minnie quedó embarazada. Nunca dudó de que tendría una hija, por lo que todo lo que diseñaba, compraba o recibía para el bebé era de color rosa. Finalmente, en respuesta a sus oraciones, el 9 de octubre nació una niñita en la granja de los Kennedy, cerca de Salford. Los salvacionistas vinieron a visitar a la beba y trajeron con ellos la triste noticia de que Catherine Booth, esposa del gran general William Booth, había muerto. Catherine había sido cofundadora del Ejército de Salvación y uno de los visitantes sugirió que Aimee podría muy bien ser su sucesora. Fuera cual fuere el plan de Dios para la niña, fue especialmente claro para Minnie. Después de oír estas palabras, que sin dudas, Aimee crecería hasta mucho más allá de lo que ella había esperado. Ranas y pizarras. Cuando Aimee tenía 3 semanas de vida, Minnie la dedicó al Señor en un culto del Ejército de Salvación. Su niñez fue perfecta. Creció como hija única en una enorme granja, con los animales como compañeros de juegos. Creció escuchando las historias de Daniel en el pozo de los leones, de José y el faraón, de Moisés sacando al pueblo de Dios fuera de Egipto. Para cuando tenía 4 años, Aimee podía pararse en una esquina, sobre un tambor y atraer a una multitud de gente recitando historias bíblicas. Aimee era una niñita que tenía agallas y estaba llena de ideas muy definidas. Nada la intimidaba, excepto el hecho de que, sin importar dónde estuviera, Dios podía ver todo lo que hiciera. Cierta vez, cuando estaba enferma en cama, un peón asomó la cabeza por su ventana y le preguntó si había algo que podía hacer por ella. Aimee suspiró como una niña malcriada y le dijo: quisiera oír cantar a las ranas. Ve al pantano y tráeme 3 o 4 ranas y ponlas en un cubo con agua junto a mi cama. El hombre hizo lo que ella le pedía, y aproximadamente 1 hora después, regresó a su cuarto con un gran cubo lleno de ranas y plantas acuáticas. Pero salió del cuarto antes de llegar a escuchar los gritos de Aimee pidiendo que recogiera las ranas que habían saltado del cubo, y ahora saltaban por todas partes. Fue Minnie, la madre de Aimee, quien debió atrapar a las resbaladizas intrusas. Cuando era pequeña e iba a la escuela, Aimee siempre era la líder. Cuando otros niños la molestaban, llamándola la niña del Ejército de Salvación, Aimee se enfadaba, pero en lugar de contestarles, les seguía el juego. En años posteriores, esta clase de respuesta sería la que hizo que su popularidad creciera hasta las nubes. Cierta vez, cuando los demás niños se estaban burlando de ella, en lugar de vengarse contra sus compañeros, Aimee consiguió una caja, una regla y un mantel rojo. Entonces designó a un niño para que llevara la bandera roja y comenzó a marchar golpeando en la caja como si fuera un tambor, mientras cantaba a toda voz. Al principio, los niños la siguieron solo para burlarse, pero luego comenzaron a disfrutarlo. Pronto las niñas también se unieron al divertido desfile. A partir de ese día, nadie volvió a burlarse de Aimee por ser del Ejército de Salvación. Su fe siempre incluía a las personas, nunca las repelía. Cuando Aimee era niña, le agradaba observar a su madre, que era la directora de la escuela dominical en las reuniones de los salvacionistas. Tan pronto como regresaba de la iglesia, Aimee juntaba unas sillas y las colocaba en círculo en su cuarto, e imitaba a su madre predicando a un grupo imaginario. En su fotografía escolar, Aimee, de 8 años de edad, sostiene la pizarra donde está escrito el número de grado, sentada en medio de los demás alumnos. Los niños a ambos lados de la maestra tienen expresiones de enojo. Este enojo se debe a que antes de tomar la fotografía, se produjo una discusión sobre quién sostendría la pizarra, pero mientras ellos peleaban, Aimee saltó repentinamente en medio del grupo y tomó la pizarra. Cuando los demás trataron de quitársela, la maestra los mandó guardar orden y quedarse sentados el tiempo suficiente como para sacar la foto. Esta foto sirve como una especie de instantánea profética del ministerio futuro de Aimee Semple McPherson. Los niños que la rodeaban estaban molestos por su acción osada y decidida, y allí, en el medio, junto a la figura protectora de su maestra, está Aimee, llena de gozo y confianza en su victoria. Ve por el oro. Durante su juventud, comenzó a hacerse visible el carácter dogmático de Aimee. Tenía una actitud deportiva y juguetona hacia la autoridad. Si alguien era elegido como superior sobre ella,
Tendría que demostrar con creces que podía hacerlo, antes de esperar que ella se sujetara a la autoridad. Aimee no era completamente irrespetuosa o rebelde, y nunca quiso presentar un verdadero desafío a la autoridad. Era solo que su propia capacidad como líder era tan grande, que quienes la rodeaban se sentían automáticamente desafiados y quedaban mudos. Aún siendo niña, cuando Aimee entraba a un cuarto, captaba la atención de todos sin tener que decir una palabra. Algunos dicen que Aimee era una niña malcriada, y que fue su padre, James Kennedy, quien la malcriaba. James se deleitaba en su traviesa niña. Otros dicen que Aimee simplemente dejaba atrás a sus padres con su vivacidad y su creatividad, pero para ellos, Aimee Elizabeth era una respuesta de Dios, y la trataban como a un tesoro. Minnie Kennedy. Cuidaba a su niña como un halcón. Ella era una buena madre para Aimee, pero aprender a plantarse delante de Minnie no era tarea fácil. Simplemente, el hecho de mantener su lugar estando junto a Minnie sirvió para preparar a Aimee para responder a las muchas y difíciles preguntas que debería enfrentar más tarde. Como líder cristiana, debido a su celo por la vida y a su fortaleza emocional, Aimee pronto comenzó a disfrutar de los aplausos. Siendo preadolescente, su personalidad dramática ya era bien conocida en las producciones teatrales de su pueblo, y era una oradora muy popular en las clases de oratoria. Cuando tenía 12 años, ganó la medalla de plata por un discurso presentado en la Unión de Templanza de Mujeres Cristianas en Ingersoll, Ontario, Canadá. De esa manera pudo ir a competir en London, Ontario, por la medalla de oro. Para cuando tenía 13 años, era una celebrada y extraordinaria oradora en público. La invitaban a hablar en cenas de la iglesia, la llamaban de diversas organizaciones, eventos navideños, festivales y picnics. Las comunidades de Ingersoll y Salford pronto comprendieron que la gente vendría de muchos kilómetros de distancia a escuchar a esta niña que tenía un don tan especial. Darwin o Cristo. Pero la formación de Aimee en la iglesia metodista de Salford de pronto le causaría confusión. Aunque los metodistas promovían los discursos y los entretenimientos dentro de su templo, condenaban absolutamente los cinematógrafos y las obras teatrales que se producían fuera de él. En realidad, a Minnie le habían enseñado que las películas eran la cosa más pecaminosa que se hubiera creado jamás. Así que Aimee creció dentro de una generación que creía en reglas religiosas muy estrictas. Las autoridades de la iglesia y otras le habían advertido que si alguna vez visitaba un cinematógrafo, terminaría en el infierno. A pesar de ello, cierta vez, cuando la invitaron a ver una película, ella aceptó, y al entrar, reconoció a varios miembros de su iglesia en el lugar. Una de ellas era una maestra de la escuela dominical. La hipocresía de toda esta situación la afectó profundamente. Cuando entró en la escuela secundaria, en 1905, la teoría de Darwin acababa de ser expuesta al público. De repente, todos los libros de texto estaban llenos de la teoría de Darwin, que sostenía que la vida en la Tierra había surgido a partir de una ameba, y que el hombre era primo del chimpancé. Aimee se sintió sacudida. Aunque aún no era una cristiana nacida de nuevo, había sido criada con la Biblia, y se sentía realmente insultada por las afirmaciones de Darwin. Así que fue a ver a su profesor de ciencias y le preguntó amablemente sobre el tema. En lo que a él concernía, la investigación biológica había superado las supersticiones antiguas, pero Aimee arrinconó al pobre hombre a tal punto que finalmente este debió dar un paso al costado y darle toda una lista de libros de la biblioteca para estudiar. Aimee aceptó el reto. No solo leyó a todos esos autores seculares y sus teorías, sino que al finalizar, nadie sino ellos sabía más que Aimee sobre el tema de la teoría de Darwin. Esto se convertiría en un patrón de conducta en su vida. Aimee era diligente e invencible, pero a raíz de sus lecturas, Aimee llegó a la conclusión de que la teoría de Darwin debía de ser cierta. Después de todo, la iglesia ya no practicaba lo que la Biblia decía. Parecía que fuera solamente un lugar de reunión social para juegos y entretenimientos, y no había milagros como los que ella veía en la Biblia. Así que comenzó a debatir con los ministros que visitaban su iglesia y a cuestionar por qué predicaban, si en ese tiempo no había milagros. Al escuchar los cuestionamientos de Aimee, un ministro se aclaró la garganta y le explicó que los milagros habían pasado, describiéndolo como una cesación del carisma. Cuando Aimee lo desafió citándole otros pasajes de las Escrituras, el hombre le dijo que esos temas estaban mucho más allá de lo que ella podía comprender. Obviamente, él no conocía la determinación de Aimee. Otra noche, después de un culto vespertino, Aimee desafió a un predicador invitado de tal manera, que sus padres se sintieron avergonzados. Si la Biblia es cierta, ¿por qué nuestros vecinos pagan con sus impuestos para destrozar nuestra fe?, preguntó al ministro,
que temblaba. Una vez más, Aimee tenía la última palabra, pero se sentía muy triste, porque aparentemente no había nadie que tuviera elementos espirituales suficientes para responder a su confusión. Aimee llegó finalmente a la conclusión de que, según lo que ella creía, si algunas porciones de la Biblia no eran ciertas, entonces nada en la Biblia era cierto. Su razonamiento continuaba en el sentido de que si había una filtración en algún lugar, entonces todo debería ser arrojado a un lado. Así que decidió convertirse en atea. Al llegar a su casa, después de una última y ardiente batalla con el ministro, Aimee entró como una tromba en su cuarto, abrió la ventana, y miró hacia afuera, hacia la noche. Mientras contemplaba la magnificencia de las estrellas, se conmovió en su interior. Alguien tenía que haber creado esas estrellas, y ella quería saber quién, o qué. Basta de historias, basta de cosas oídas de terceros. Quería hechos. Así que oró: oh, Dios, si es que hay un Dios, revélate a mí. 2 días después, Dios contestaría su clamor. Están aquí. Aimee era un estudio sobre la confiada determinación. A los 17 años, era una hermosa joven que parecía tener todo lo que deseaba. A diferencia de las demás jovencitas de la región, nunca hablaba de casarse ni de tener hijos. Era muy inteligente y su familia estaba en buena situación económica. Sus ropas eran hechas a medida y a la última moda, y sus padres la adoraban. También tenía la capacidad de hablar y capturar al público con solo 1 o 2 frases, y había ganado todas las competencias de oratoria a las que se había presentado. Iba a los salones de baile y los encontraba llenos de miembros de la iglesia. En realidad, la primera persona con la que bailó en un salón era un ministro presbiteriano. Pero más que nunca, Aimee necesitaba al Señor. Y pronto lo encontraría. El día después de haber orado a Dios para que se le revelara, Aimee volvía a casa de la escuela, con su padre, y al pasar por la calle principal de Ingersoll, vio un cartel en una ventana que decía: Campaña del Espíritu Santo con Robert Semple, evangelista irlandés. Aimee había oído que estos pentecostales caían al suelo y hablaban en idiomas desconocidos. También había escuchado relatos alocados de sus gritos y danzas. Era muy curiosa, por lo que la noche siguiente, antes de llevarla a ensayar para el programa de Navidad, James Kennedy llevó a su hija a la campaña y ambos se sentaron en el último banco. Hasta los pájaros sonrieron. En la reunión, Aimee era toda ojos. La divertía ver a algunas personas del pueblo gritando y aleluya, con las manos levantadas. ¿Y qué eso?, pensó. Si no hubiera sido atea, pensaba, ella también habría gritado. Estaba verdaderamente disfrutando de este show ingenuo desde las alturas de su torre intelectual. Entonces Robert Semple entró al salón. En ese momento, todo cambió para Aimee. Semple medía aproximadamente 1,85. Tenía ojos azules y un cabello castaño enrolado, y un maravilloso sentido del humor. Años más tarde, Aimee aún hablaría con afecto de la luz celestial que tenían sus ojos. Semple era un presbiteriano irlandés que había dejado su tierra natal para ir en barco a Nueva York. Después había viajado a Toronto, Canadá, y luego a Chicago, Illinois, por tierra. Fue en 1901 que la manifestación pentecostal de hablar en otras lenguas se extendió de Topeka, Kansas, a Chicago, y allí, en Chicago, Semple habló por primera vez en otras lenguas. Mientras trabajaba como empleado en la carpa de Marshall Field, Dios lo llamó al ministerio, y se convirtió en un exitoso evangelista que era conocido en todo el norte de los Estados Unidos y Canadá. Y ahora había llegado al pueblo natal de Aimee. Cuando Semple entró en el pequeño templo, para Aimee fue como si el mundo entero se detuviera. El reverendo Robert Semple subió al púlpito y abrió su Biblia en el 2º capítulo de Hechos. Luego repitió una sencilla orden: arrepentíos, arrepentíos. Aimee comenzó a revolverse, incómoda, en su asiento. Cada vez que Semple hablaba, sus palabras la atravesaban como una flecha. Más tarde, Aimee diría: yo nunca había escuchado un sermón así. Utilizando la Biblia como espada, él cortó el mundo entero en 2. El joven evangelista no veía punto intermedio entre servir al mundo y servir a Dios. Si alguien amaba a uno, no podía amar al otro. Se podía estar solo a favor o en contra de él. Era así de simple. Aimee estaba pendiente de cada palabra. Entonces Semple levantó su cabeza hacia el cielo, y comenzó a hablar en lenguas. Mientras Aimee lo observaba, el rostro de Robert Semple parecía brillar con una luz interior. El evangelista hablaba, y Aimee comprendía perfectamente lo que estaba diciendo. Era la voz de Dios, mostrándose a ella, respondiendo su oración. A partir de ese momento en que escuché al joven hablar en lenguas, hasta este día, nunca he vuelto a dudar ni por una fracción de segundo de que hay un Dios,
y que él me estaba mostrando mi verdadera condición como pecadora perdida, pobre, miserable, camino al infierno. 3 días después, Aimee detuvo su carro en medio de una calle solitaria, levantó sus manos hacia el cielo y clamó pidiendo a Dios misericordia. Entonces, repentinamente, según sus propias palabras, el cielo se llenó de luz. Los árboles, los campos, los pequeños pajaritos que volaban de un lado a otro alababan al Señor y me sonreían. Tan consciente fui de la sangre perdonadora de Jesús, que parecía que la sentía fluyendo sobre mí. Finalmente, Aimee había nacido de nuevo. Temblando por el poder, Aimee, que estaba buscando dirección para su vida, recibió una visión. Al cerrar los ojos, vio un río negro lleno que corría, caudaloso, y en el que caían millones de hombres, mujeres y niños que eran arrastrados sin remedio hacia una catarata. Entonces escuchó: conviértete en una ganadora de almas. Perpleja, pensando cómo sería posible que ella llegara a cumplir esa tarea, comenzó a buscar más profundamente al Señor. Las mujeres no podían predicar, era algo que sencillamente no estaba permitido. Pero Aimee creía que si Pedro, que era un pescador, había podido predicar, quizá una jovencita campesina de Canadá también podría hacerlo. Así que buscó en el Nuevo Testamento y llegó a la conclusión de que el único requisito necesario para quien era llamado a predicar era que hubiera sido bautizado en el Espíritu Santo. Así que, contrariamente a los deseos de su madre, comenzó a asistir a las reuniones de espera que hacía un tiempo se venían realizando en Ingersoll, Ontario. Había manifestaciones en abundancia en esas reuniones. Las mismas se habían instituido con el propósito de recibir el bautismo del Espíritu Santo, y esto, en 1908, era considerado por la mayoría de la gente como algo extremo. Aún los salvacionistas hablaron con Minnie sobre el repentino comportamiento pentecostal de su hija, pero a Aimee nunca le importó lo que los demás pensaran. Lo único que quería hacer era agradar a Dios y a Robert Semple. Fue el ferviente amor de Robert por Dios lo que la llevó a buscar a Dios con ansiedad. Aimee deseaba profundamente conocer a Dios como Robert lo conocía. Aimee estaba descuidando sus estudios por pasar tanto tiempo en las reuniones de espera. Una mañana, mientras iba a la escuela, pasó por la casa de la mujer que conducía las reuniones, y sintió que no podía ir a clase, y lo que ella quería era hablar en lenguas. En realidad, deseaba tanto hablar en lenguas, que se bajó del tren y fue hacia la casa de la mujer, y llamó a la puerta. Ahora perdía clases para demorarse en oración. Una vez que entró a la casa y pudo explicar el anhelo de su corazón, ella y la mujer comenzaron a buscar a Dios en oración. Aimee llegó a pedir a Dios que demorara las clases para que ella pudiera continuar allí esperando recibir, y cuando lo hizo, cayó una ventisca sobre Ingersoll. El viento helado no solo le impidió viajar a la escuela, sino que tampoco le permitió volver a su casa. Aimee estaba fascinada. Había nieve suficiente como para que ella debiera pasar allí el fin de semana entero esperando al Espíritu. La mañana del sábado, muy temprano, mientras todos dormían en la casa, Aimee se levantó para buscar a Dios. Al elevar su voz en adoración, las alabanzas surgieron de lo más profundo de su ser, hasta que finalmente, algo como un trueno brotó de ella y la hizo vibrar de pies a cabeza. Aimee se deslizó al suelo, sintiéndose como atrapada en nubes de gloria. Entonces, repentinamente, de su boca comenzaron a fluir palabras en otro idioma, primero breves frases, después, oraciones enteras. Para este entonces, la casa entera había sido despertada por los ruidos, y el grupo bajó las escaleras gritando y gozándose. Entre ellos estaba Robert Semple. No se sabe cuánto tiempo pasó Robert Semple en el pueblo de Aimee, pero seguramente debe de haber viajado varias veces de ida y de vuelta, ya que estaba allí cuando Aimee fue bautizada en el Espíritu Santo. Danza eléctrica. Robert viajaba mucho, pero intercambió correspondencia regularmente con Aimee durante todo el invierno. Finalmente, a principios de la primavera de 1908, Robert regresó a Ingersoll y le propuso matrimonio. En realidad, lo hizo en la misma casa en que ella había recibido el bautismo unos meses antes. 6 meses después, el 12 de agosto de 1908, Aimee se casó con Robert Semple en la granja de su familia, cerca de Salford, Ontario. Aimee no terminó sus estudios secundarios por amor a Semple. En realidad, dejó todo para poder amar, honrar y obedecer a su esposo. Robert era todo lo que ella necesitaba para tener una vida satisfactoria y rica. Él fue mi seminario teológico, mi mentor espiritual, y mi tierno, paciente, constante amor. Escribiría más tarde. Antes de casarse,
Aimee y Robert habían convencido a los padres de ella de que hablar en lenguas era bíblico, pero les resultó mucho más difícil convencer a Minnie de la voluntad de Dios con relación al llamado de la pareja a servir en China. En preparación para el viaje, Robert trabajaba en una fábrica durante el día y predicaba por las noches. Pronto su ministerio los llevó a London, Ontario, donde ministraban en los hogares. Robert predicaba y Aimee tocaba el piano, cantaba y oraba con los convertidos. En unos pocos meses, 100 personas habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Muchas más habían sido salvas y se habían producido muchas sanidades notables. En enero de 1909, los Semple fueron a Chicago, Illinois, donde Robert fue ordenado al pastorado por el pastor William Durham. Allí permanecieron durante varios meses viviendo en un vecindario italiano, donde fueron muy felices. Más tarde, ese mismo año, los Semple viajaron a Findlay, Ohio, con el pastor Durham, para trabajar en otra obra misionera. Allí Aimee tuvo su primera experiencia con la sanidad divina. Sucedió cuando ella se rompió el tobillo al caer de unas escaleras. El médico que le puso el yeso le dijo que nunca volvería a tener pleno uso de 4 de los ligamentos, y le aconsejó que no apoyara el pie al menos por un mes. Pero Aimee continuaba yendo a las reuniones de oración, cojeando, aunque la más leve vibración contra el suelo le producía terribles dolores. Finalmente, mientras estaba en una reunión, el dolor se hizo tan intenso que debió regresar a su cuarto. Mientras estaba sentada mirando los dedos de sus pies, negros e hinchados, escuchó una voz que le decía: si vas a la obra misionera, y pides al hermano Durham que imponga las manos sobre tu pie, yo lo sanaré. Aimee reconoció la voz del Señor e hizo lo que él le decía. En la obra misionera, el hermano Durham había estado caminando por el pasillo de un lado a otro, pero se detuvo y colocó su mano sobre el pie de Aimee. Algo, como una descarga eléctrica, sacudió su pierna, e inmediatamente los dedos recobraron su color de piel normal. Aimee sintió que los ligamentos se ubicaban en su lugar mientras el hueso volvía a unirse y, repentinamente, dejó de sentir dolor. Llena de felicidad, Aimee pidió a alguien que cortara el yeso. Después de un breve debate, finalmente decidieron hacerlo. Una vez que quitaron el yeso, se sorprendieron al ver un pie perfectamente sano. Entonces Aimee se puso sus zapatos y salió danzando por toda la iglesia. Demonios, orugas e hindúes en llamas. A principio de 1910, los Semple, que ahora esperaban un hijo, partieron hacia China. La pareja visitó a los padres de Robert en Irlanda, y luego se detuvo en Londres, donde él predicó en varias reuniones. Mientras Robert estaba en una de esas reuniones, un millonario cristiano pidió a Aimee que predicara en el Victoria and Albert Hall. Aimee tenía solo 19 años de edad y jamás había predicado públicamente antes, pero no quería dejar pasar una oportunidad para servir a Dios. Así que, nerviosamente, aceptó. Aimee, parada ante el púlpito frente a la gente que llenaba el salón, abrió su Biblia en Joel 1:4 y comenzó a enseñar proféticamente sobre la restauración de la iglesia a través de los tiempos. En realidad, estaba tan atrapada por el momento, que al terminar solo podía recordar la tremenda unción que había inspirado el mensaje. No podía recordar lo que había dicho, pero sí veía los aplausos y los ojos húmedos de muchos que habían escuchado su mensaje. En junio de 1910, los Semple llegaron a Hong Kong, pero Aimee no estaba preparada para lo que vio. La dieta china de orugas, insectos y ratas la asqueaba, y su departamento era tan ruidoso que casi no podían descansar. Finalmente, discernieron que en el apartamento había algunos espíritus demoníacos que producían parte de los ruidos que escuchaban día y noche. Un día, los hindúes quemaron a un hombre vivo justo fuera de la ventana de su cocina. Esto, junto con todo lo demás, hacía que Aimee viviera al borde de la histeria la mayor parte del tiempo. Había llegado a odiar la obra, y pronto, debido a las malas condiciones en que vivían, ella y Robert contrajeron malaria. El estado de Robert era peor que el suyo, y el 17 de agosto, solo 2 meses después de llegar, Robert Semple había muerto. Aimee quedaba sola para defenderse en un lugar extraño. Su dolor era insoportable, y estaba esperando un hijo de Robert. Un mes después de la muerte de su esposo, el 17 de septiembre de 1910, Aimee dio a luz una pequeña niña que pesó solo 2 kilogramos. La llamó Roberta Estar, pero la muerte de Robert había llenado de dolor la vida de Aimee. No había palabras para describir la pena que sentía. En la cama del hospital, agobiada por el horror de tener que seguir adelante sola. Algunas veces Aimee se volvía hacia las paredes del hospital y gritaba con todas sus fuerzas. La madre de Aimee, Minnie,
Finalmente le envió el dinero para que pudiera regresar a casa. Mientras la desolada viuda misionera atravesaba el pacífico camino a su hogar, la diminuta beba que sostenía en sus brazos era lo único que le daba alguna esperanza. Hogar, dulce hogar. Ya de regreso en su hogar, Aimee lloró la pérdida de su esposo Robert durante más de un año, pero también continuó buscando la voluntad de Dios para su vida. Fue a Nueva York y luego a Chicago, deseando ministrar en las iglesias que Robert había dejado. Cuando la salud de su hija se deterioró, Aimee regresó al hogar de su niñez, pero su dolor no le permitía estar quieta por mucho tiempo, y finalmente volvió a Nueva York. Mientras estaba allí, conoció a Aaron Jefferson, quien pronto se convertiría en su